Francisco Betancur, agricultor de chocolates El Rey. Bienvenido a Entre Noticias, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, yo feliz de estar el día de hoy aquí compartiendo y hablando de el producto insigne venezolano, ¿no? Exacto. Recientemente se celebró el 1 de octubre el Día Nacional del Cacao y bueno, estamos muy felices de estar hoy aquí hablando de este producto que es maravilloso. Maravilloso, delicioso, que le da alegrías y hay personas que quizás pueden estar pasando un mal momento, pero se comen un chocolate y son felices. Sin duda. Ahora, nosotros para conocer que el chocolate es como eso que viene directamente al consumidor final, pero tiene todo un proceso y por eso estás tú aquí. Ese proceso de quizás de uno de los mejores chocolates o los chocolates más reconocidos internacionalmente venezolano. Entonces, tiene un proceso de selección de granos. ¿Cómo es ese proceso de cosecha? Y también, pues bueno, de lo que es la plantación. Sí, fíjate, para que obtengas un chocolate de clase mundial, como el chocolate venezolano en general, ¿no? Necesitas hacer una serie de procesos que van inclusive mucho más allá de la selección per se de la semilla. Inclusive inicia desde el momento en qué material, en el que decidimos qué material vamos a sembrar, ¿no? Entonces, desde la plantica, la semillita que utilizamos para sembrar ese cacao en el campo, hasta el proceso de fermentación, cosecha y evidentemente para que salga un chocolate, para fabricar un chocolate excelente, hay que hacer toda una serie de procesos. Desde el punto de vista estrictamente del campo, el proceso arranca, como te dije, con la selección de la semilla que nosotros vamos a sembrar. Esas plantas pasan 2 o 3 años en campos sembradas para dar la primera cosecha. No es un cultivo en el que tú siembras y mañana ya tienes una mazorca de cacao, como le decimos nosotros al fruto. ¿Okay? Entonces, una vez que empiezas a producir ese pequeño arbolito, entre 2 y 3 años, a veces más, viene el proceso de cosecha. El proceso de cosecha es fundamentalmente manual y es un trabajo muy arduo porque el cultivo del cacao se da en el bosque húmedo tropical, ¿no? Imaginémonos Barlovento, el sur del lago de Venezuela, ¿sí? Zonas muy húmedas, con mucho calor, ¿sí? Con altas temperaturas y bajo esas condiciones nuestros productores trabajan. Fíjense, ustedes trabajan con un chocolate extraordinario y esto de la semilla o la selección que estás bien hablando previamente. Existen varios orígenes del chocolate. Sí. ¿Cuáles son los que tenemos actualmente en Venezuela? Porque tengo el conocimiento a través de la investigación que realicé de que existen también otros que quizás no tienen el origen ya establecido, pero también son excelentes y han ganado premiaciones a nivel internacional. Entonces, vamos a darle a Venezuela esto para poder conocer un poco más los diferentes orígenes que tenemos en nuestro país. Claro, hay que partir de la idea de que hoy en Venezuela se cultiva cacao en todos los estados. Exacto. Estamos, digamos, minados de cacao por toda Venezuela. Y ciertamente hay unos cacaos que tienen una denominación de origen o están en busca de la denominación de origen. Entonces hoy tenemos denominaciones de origen como Carenero Superior, que es el cacao oriundo de Barlovento, ¿okay? Y hay otras certificaciones que se están gestionando. En sentido general, pudiéramos estar hablando de cacaos de sur del lago, que son los criollos, ¿ok? Eso es una denominación de origen. ¿Y particularmente cuál es la sensación que tenemos? Fíjate, tienen unas características fenotípicas, o sea, que podemos observar que son de almendra blanca fundamentalmente. Cuando cortas una almendra de cacao, internamente es completamente blanca y eso le da unos matices de sabor, ¿ok? Y de aroma muy particulares, ¿ok? Entonces estamos hablando de cacaos que tienen sabor a nuez, ¿okay? Que son más próximos a frutos secos en sentido general, pero que también dentro de ese nicho tienen particularidades. Digamos que hacia la zona central del país están los cacaos trinitarios, ¿okay? Estamos hablando de Barlovento, la zona de Aragua, donde también hay criollos, evidentemente en Aragua, que es la denominación de origen Chuao, muy famosa a nivel internacional y de la cual estamos muy orgullosos. Tenemos la denominación Carenero Superior, que es este cacao de Barlovento, que tiene un sabor muy potente, con mucha identidad, que son cacaos fermentados, que dan y otorgan a la tableta que se hace con ese chocolate un carácter muy particular. Y después tenemos, digamos, en sentido general, el cacao de la denominación Río Caribe, que es un cacao también muy fragante, muy potente, no se fermenta tanto, pero que da cualidades al chocolate maravillosa.
Perfecto. Ahora bien, las condiciones climáticas, ¿cómo pueden afectar? Porque estamos hablando de lugares totalmente diferentes, con condiciones climáticas totalmente diferentes. Y si se da, bien, se da en partes bajas, se da en partes altas. Sí, sí. Fíjate, en ese caso, y particularmente el cacao venezolano se ve beneficiado de esas diferentes condiciones climáticas, pero no solo las climáticas, sino también las condiciones, el manejo que le da cada productor al cacao. Entonces, un sabor de cacao depende no solo de la genética esa que estamos hablando, si es criollo, si es un cacao forastero o es un trinitario, sino que también depende del clima y de la zona geográfica en donde está dándose, pero también del manejo que se le da. Los cacaos fermentados tendrán unos sabores y los cacaos corrientes tendrán otros. Entonces, nosotros en Venezuela tenemos la ventaja de tener una inmensa variabilidad genética en inmensos ecosistemas diferentes con inmensa cantidad de manejos distintos. Entonces tenemos sabores súper ricos y súper variados. Entonces eso hace que Venezuela sea diferente en el mundo y por eso nuestro cacao está identificado a nivel mundial y nosotros orgullosos de ello como el mejor cacao del mundo. Perfecto. Ahora, bien estás hablando de ciertas condiciones y que eso se adapta a los climas. Yo realicé una pregunta en estos días, pero es que me llama mucho la atención. Hay plantaciones que se realizan a orilla de calle, a orilla de alto tráfico, quizás, por ejemplo, en Caripel Guácharo, en estos lugares. ¿Ese tipo de semillas se puede ver afectado el sabor final del cacao o no? Sí, bueno, fíjate. Regularmente hay barreras vivas que impiden un poco, digamos, lo que pudiéramos llamar cierto tipo de contaminación cruzada por efecto de esa vialidad que está muy cerca o actividades industriales que están cerca de los cacautales. Pero sin duda hay que estar muy pendiente de eso y de la sanidad de ese cacao. Sobre todo, no sé, algunas personas seguramente lo han visto en las zonas productoras que secan cacao cerca del asfalto o en las aceras, donde circula mucha gente. Ahí hay problemas y pueden haber problemas de contaminación biológica, animales que hacen sus necesidades cerca de ese cacao y que puede traer problemas de coliformes fecales o algún tipo de contaminación. Pero también hoy nos preocupa otro elemento que es el cadmio, que son metales pesados que se acumulan en el cacao y que si no tenemos cuidado y no hacemos las pruebas, pudiera traer perjuicio al ser humano, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso y tratar el cacao tal cual como es un alimento y hay que tener todas las medidas de seguridad y de higiene para que ese cacao no se contamine. Y en esa es parte del trabajo que hacemos en Chocolates del Rey con nuestros productores para que haya una conciencia sobre la importancia de mantener las normas sanitarias en el grano y evidentemente en todo el proceso posterior de industrialización. Cuando hablamos de la plantación, existe algo que en muchas oportunidades, dependiendo cuál sea el árbol o el fruto que se vaya a realizar, se vaya a plantar, perdón, entonces puede ser en horizontal. ¿Cómo debe ser el tipo de terreno o suelo donde se va a hacer la plantación del cacao? Esa es una de las grandes ventajas de nuestro cacao, que se adapta a diferentes tipos de suelo, a diferentes condiciones. A lo único que no se adapta quizás es al clima. Okay. Ahí sí tenemos que tener cuidado, pero el suelo lo podemos transformar. Okay. Si es un suelo pobre, lo podemos abonar. Si es un suelo inclinado, el cacao se puede cultivar en condiciones bien importantes de pendientes. Uno de los casos es la zona alta del estado Mérida, en la Zulita, por ejemplo, donde ves cacao que está sembrado, que tú dices, bueno, ¿cómo trabajan este cacao? Lo cosechan arriba, pero lo recogen abajo, porque las mazorcas ruedan hasta las canales al final de la montaña. Pero sí, se puede cultivar en diferentes climas, en diferentes tipos geográficos de terreno y en diferentes zonas de ecosistemas diferentes. Y en la parte anterior, Francisco, hablábamos quizás de los orígenes, de cuáles deben ser ciertas condiciones para poder realizar una plantación de lo que es la matita de que nos provee del cacao. Ahora, hay un pequeño punto, la diferencia entre la siembra y la cosecha. ¿Y cuántas cosechas podemos recibir al año? Sí. Una cosa es cuando la planta comienza a producir, ¿ok? Y ella comienza a producir entre los 3 y 4 años. Y otra cosa es el número de cosechas que puedes obtener durante un año. En Venezuela tenemos 2 picos de cosecha, ¿sí? Okay. Noviembre, diciembre y enero, que es la cosecha más importante, alrededor del 50% de la cosecha se obtiene en ese periodo, y después junio, julio y agosto, que la denominamos la cosecha sanjuanera. ¿Okay? Esa cosecha sanjuanera, digamos que acumula más o menos el 30% de la producción y el resto de la producción durante el año
que los productores le mencionan a esa cosecha el rebusque. Son poquitas mazorcas que da el árbol, pero siempre está produciendo. Ah, perfecto. Ahora bien, aquí nos trajiste como una muestra de conocer cómo es el granito del cacao, Sí. ¿verdad? Ya aquí seco, ¿no? Sí, ya aquí está correcto. fermentado. Esto es grano de cacao de uno de los cacaos emblemáticos de Venezuela, que es el cacao carenero superior. Ok. Es un cacao muy aromático, fíjate, es como ovalado. Este cacao ha sido fermentado. ¿Qué quiere decir fermentado? Que se cosecha en baba, ¿okay? El cacao fresco, y se introduce en cajones de fermentación, y ahí pasa 6 días aproximadamente y luego se seca. Ahora, ya va, voy a interrumpirte aquí en Seguro. este punto antes de que termines de explicar. Nosotros tenemos la fruta, que es la mazorca de cacao, como Sí. bien tú comentas, ¿verdad? Entonces, esto está después de la pulpa. Sí, Estas correcto. que son las semillitas. Sí. Y es de aquí donde nosotros comenzamos a procesar para sacar el Es así, es Ok. así. Pero tiene que pasar por un proceso de fermentación para hacer chocolate fino. Ok. ¿Ok? Entonces, no todo cacao sirve para hacer un chocolate de clase mundial. Hay que tratarlo bien desde el principio. Por lo tanto, siempre nosotros recomendamos la fermentación, que es un proceso donde se pierde la baba, los azúcares se transforman en alcohol y el alcohol en ácido acético. Y ahí se obtiene, después del secado, este granito que lo puedes probar si quieres acá. Ok. ¿Ok? Ya eso, el cacao seco ya sabe a chocolate cuando está Es fermentado. amargo, ¿no? Sí, no tanto. Si está amargo, no está muy bien. ¿Ok? No, esto está bueno. Está muy rico. Bueno, a mí particularmente porque me gusta el chocolate negro. Sí, los chocolates amargos. Entonces, quiere decir que ya ahí están los precursores de sabor y aroma del chocolate. Entonces, no es mucho lo que falta para transformarlo en una barra de chocolate excelente. Claro, hay que pasar por un proceso industrial bien acucioso y cuidadoso para obtener una barra excelente. Es decir, aquí tengo este granito, como lo ven acá, ¿verdad? Yo así, de una vez a la boca, No, tienes que pelarlo. En ese Ok. caso tiene corteza. Ok, ¿Ok? entonces vamos Sí. a fracturar la Sí, corteza. sí. Uy, esto es para un hombre. Sí, que- Por favor, Sí. help me. Ok, Aquí, ya. fuerza. Ajá. Ok, y es lo que tenemos Lo que en el está interior, dentro. como pueden ver acá, fíjense, aquí está la conchita, y es esto, esta es la conchita que yo no podía picar, y esto, que es el nips, y adentro ya tienes el snacks. Exacto. Aquí está. Y esto es lo que ya nosotros podemos consumir. Exactamente. En este caso ya está tostado, ¿ok? Ok. Por eso lo puedes comer así. Fresco no se recomienda porque ya dijimos que hay medidas de seguridad e higiene que hay que respetar. Perfecto. Para hacer un chocolate, como ya hemos mencionado, genial, excelente, se necesita cacao de calidad. Yo traje ahora esta barra de chocolate, que es nuestro lanzamiento más reciente, ¿ok? Es el cacao, el chocolate criollo centenario 64%. Es un chocolate, en mi opinión y en la de muchos, maravilloso, de lo mejor que hemos hecho. Y distingue esa etiqueta tan bonita, ¿no? No sé si la notan, Es un pero rey. sí, es una, yo no sé si la conoces, pero esto es una obra de Andy Warhol, un artista norteamericano del pop art norteamericano. Originalmente eran caras de Marilyn Marilyn Monroe. Monroe, yeah. Sí, creo que es en 1964 que se hizo esa obra. Ok. Y nosotros tomamos como base ese diseño, y la cara que aparece ahí es la de la primera etiqueta de Chocolates del Rey. Ese es Don Pugh Schlatter, ¿sí? Ok. Que acompaña esa barra. Es la primera etiqueta, probablemente ya va a cumplir 100 años. Ok. ¿Sí? Y es un chocolate muy rico porque es muy untuoso, y es un chocolate que tiene como particularidad que es de diferentes orígenes. Los cacaos son combinados con diferentes orígenes. Chocolates del Rey regularmente hacemos chocolates con cacaos de un solo origen. Ok. Entonces tenemos la línea Carenero Superior, la línea Río Caribe, que son cacaos de esas zonas en específico. En esta oportunidad hicimos una mezcla, De ¿ok? todas las Una mezcla regiones. maestra o master blend de varias regiones, y ha dado un resultado maravilloso. Tiene unos sabores a bosque húmedo, tiene madera, tiene ácidos frutales que son deliciosos. Entonces, este es nuestro nuevo lanzamiento. Es un chocolate maravilloso, y como todos nuestros productos y nuestra empresa, estamos certificados ISO 9001.
que es un sistema de gestión de calidad que hace que nuestros productos tengan la calidad que tienen. Ahí tocaste un punto importante con relación a las certificaciones o quizás al proceso de selección de un grano. Entonces, ¿cómo nosotros saber si un grano está adecuado o no está adecuado? Hay que estudiar el producto. Sí, sin duda, y es parte de nuestro trabajo, es donde una de las partes más importantes de nuestro trabajo. No todo grano es apto para hacer chocolate y para hacer chocolates finos aún es más complicado seleccionar cacao. Entonces ese cacao tiene que estar, desde el punto de vista de la calidad física, tiene que cumplir con unas normas y esas normas están establecidas en las normas Covenin 50 que se acaban en el 2018 se acaban de actualizar y permiten saber qué nivel de fermentación tiene ese grano, qué nivel de contaminantes puede tener, pero también hacemos nosotros en Chocolates del Rey pruebas químicas y biológicas al grano. No solo porque un grano se vea bonito como este, ¿ok?, significa que es apto para hacer chocolate. Entonces tiene que pasar por una serie de evaluaciones en nuestros laboratorios para que cumpla con las normas y garantice la inocuidad a nuestros consumidores, ¿no? Entonces es súper importante la selección del grano para hacer un chocolate excelente. Perfecto. Bueno, ahora sí, háblanos de lo que tenemos acá, de los diferentes productos que nos ofreces el día de hoy. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos una línea, digamos, de food service, que son para profesionales que utilizan nuestros chocolates para hacer bombones. ¿Okay? Esto es una muestra, son discos. Se las vamos a dejar para que los disfruten. Y Coa, que es un chocolate blanco excelente, que ha ganado varios premios, medallas de oro en los Chocolate Awards, ¿sí? Y este último, que es un regalo para ti, para que lo disfrutes, de parte de Chocolates del Rey, son chocolates criollos centenarios para que los pruebes y decirte que estén atentos porque vamos a lanzar próximamente 2 chocolates que van a completar la colección del criollo centenario, uno con leche y otro más oscuro, y bueno, va a ser los próximos lanzamientos. Nosotros siempre tratamos de innovar y hacerlo con, digamos, con tecnología venezolana, con gente venezolana y con el sello de hecho en Venezuela. ¿Sabes qué? Yo le iba a abrir al aire, pero mejor síganme en mis redes sociales, @Génesis Ríos Oficial, y ahí ven lo que está aquí adentro. Les hice trampas a toda la audiencia. Pero bueno, muchísimas gracias. Para nosotros, Francisco, es un inmenso placer porque nos has dado quizás ese conocimiento, porque quizás nosotros que no trabajamos directamente con el chocolate o no somos especialistas en el ámbito gastronómico, pero que somos excelentes consumidores, como quien dice, y de repente conocer esos puntos que no tocamos, sino que no nos imaginamos todo el proceso que lleva para tener una buena barra de chocolate o un buen postre. Así que bueno, una invitación a toda Venezuela para que pueda seguir todo lo que ustedes vienen haciendo para Venezuela, por Venezuela e incluso también para ese reconocimiento que hemos tenido a nivel internacional. Sí, bueno, yo de verdad muy agradecido. Síganos en nuestras redes sociales, @ChocolatesDelRey, por mi red social en Instagram, Francisco Betancur El Rey, todo separado por piso, y vamos a seguir trabajando por Venezuela, vamos a seguir haciendo cosas por nuestro país y haciéndolo bien, de calidad, con ganas y con mucho entusiasmo para que nuestros consumidores tengan acceso a estas delicias que son los chocolates nuestros. En este momento queremos recibir a un maestro chocolatier, y es de chocolatería Vin to Bar, es Sander Kunen, fundador de Sander Chocolatier. Bienvenido a Entre Noticias. Muchas gracias por la invitación y gracias por pronunciar mi apellido bien. Claro. No ocurre a menudo. No es a menudo, siempre se confunden las personas. Bueno, lo que pasa es que lo escribí como se oye. Pero no, buenísimo. Es un apellido holandés, me comentaba. Exactamente. Entonces, vengo de Holanda, yo soy holandés, aunque yo hoy en día me considero, bueno, yo creo que más venezolano que holandés, porque el año pasado acabo de cumplir más años en Venezuela que he vivido en Holanda. Oh. Y eso que yo me vino a los 23 años. Oh, bueno, pero no vamos a decir cuánto quedan ahora. No, nada de eso. Pero todo ese tiempo que ha tenido acá nos ha permitido ver el crecimiento, o le ha permitido a usted conocer cada una de esas bondades que ofrece el cacao y el chocolate venezolano. Tanto así que es maestro chocolatier. Sí. Yo soy tercera generación de maestros chocolateros. Y era muy curioso y siempre quise conocer
el mejor cacao del mundo. Y lo que iba a ser un viaje a conocer el cacao, bueno, resultó hoy en día, bueno, más que 23 años en Venezuela. Ay, imagínese usted. Además, pues bueno, nosotros nos encantaría conocer, ya entrando en esto de los porcentajes del cacao, porque sabemos, pero es que a unos les gusta quizás un poco más dulce, uno menos fuerte, más fuerte, pero antes, saber qué es el Bean to Bar. Ok, el Bean to Bar significa, es un término en inglés, que significa que llevamos el grano de cacao a una tableta de chocolate. Ya es la transformación. La transformación, que son aproximadamente 8 pasos. Inicia, digamos, desde la selección del grano. Para nosotros, los pequeños fabricantes artesanales, es muy importante de trabajar con, digamos que, distinguirnos del chocolate industrial en el mercado. No es una tarea fácil porque las grandes industrias cuentan con, bueno, las mejores máquinas, la tecnología más sofisticada, un laboratorio de desarrollo. Pero nos descubrimos de que la ventaja que tenemos nosotros como pequeños artesanos es que nosotros tenemos acceso al mejor cacao fermentado. Eso en general se produce en cantidades pequeñas, porque son, digamos, fanáticos como nosotros en la cocina. Ellos son fanáticos en la agricultura y buscan cómo su pequeña finca obtener el mejor resultado, porque ellos saben de que hay chocolateros, sobre todo en Francia y en el resto de Europa, que están dispuestos de pagar por toda esta calidad que ellos agregan a través de la fermentación o bueno, no solamente la fermentación, eso empieza mucho antes, ¿no? Con el preparativo del terreno, elegir el DNA que van a sembrar, etc. Pero lo que quiero decir es que nosotros entonces tenemos acceso a donde la industria no tiene este acceso. O sea, lo que quiero decir es que las industrias tienen la obligación de surtir al público grande, entonces ellos siempre están enfocados en grandes cantidades. Entonces ahí fue donde nosotros pudimos entrar y tenemos ese acceso. Bueno, el cacao entonces primero hacemos el corte, lo analizamos, después que lo analizamos y lo caracterizamos como... Aquí lo tenemos, aquí tenemos el grano. Lo tenemos aquí bien bonito, que como te digo, nosotros analizamos todo de manera profesional. Aquí la parte organoléptica, o sea que el olor, el sabor. Después viene, digamos, la parte de torrefacción, es la parte del tostado. El tostado es muy importante porque ahí sí podemos, digamos, mejorar el cacao o también lo podemos perder. O sea, después viene la parte de triturarlo. El próximo paso es descascarillarlo. Ok, incluso allí usted se puede aprovechar el grano del cacao a la máxima potencia. Tengo entendido de que esa cáscara también puede ser utilizada para realizar un té delicioso, más allá de que la semilla se pueda extraer, de lo que está dentro se puede Correcto, correcto. Es un uso que nosotros aquí en la ciudad no lo conocimos, lo aprendimos con los propios campesinos. Igual son sumamente nutritivas estas bebidas. Entonces, en el proceso nosotros queremos quitar esta cascarilla, digamos, que no lo queremos en el producto final. Esto nos puede generar una astringencia que no queremos. También ha sido expuesto en la finca, digamos, directamente en contacto con el ambiente. Entonces, aseguramos de quitar lo que hay adentro, lo que es los nips, lo que se llama en términos inglés, y trabajamos únicamente con esto, lo que tenemos aquí. De igual forma, pues bueno, esto se hace, como usted dice, que tiene un punto astringente, con naranja y quizás con limón y un poco de azúcar, queda buenísimo. Y eso en la parte de la torrefacción, cuando lo tostamos, lo podemos, digamos, profundizar, porque no es mételo en el horno y como una pizzita, listo. No, esa tiene, bueno, ciertos tiempos, ciertas temperaturas. Cuando digo ciertas temperaturas es porque variamos. Entonces la llamamos una curva. Ok. La temperatura, esa curva, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la temperatura
que debe estar el máximo del punto? Eso es distinto por cada tipo o origen de cacao, de cada proveedor. E incluso te puedo decir que es distinto incluso cuando cambia la cosecha. Si tenemos nueva cosecha del mismo producto, puede variar porque nunca podemos controlar los variantes, que es el clima. Perfecto, es así. Aquí tenemos unos granitos que están como blanquitos. ¿Ese es qué? Eso es macadamia, la Ok. nuez de macadamia. Ok. Esa es la nuez más exclusiva que hay en el mundo y se da aquí en Venezuela. ¿En serio? ¿Y qué se puede hacer con esta nuez? Bueno, la nuez Es como de- la zarrapia parecida. No, la nuez de macadamia es, digamos, lo que es el bombón para el chocolate. Es el macadamia, por lo que es los nueces. O sea, está superior a la almendra, a la aviana, al maní, al merey, etc. Tiene más antioxidantes, contiene menos grasas saturados que cualquier otro tipo de nuez. También es el nuez más costoso del mundo, Y está aquí en Venezuela. pero está aquí en Venezuela. Y pasa lo mismo que con el cacao, que aquí tenemos las condiciones perfectas para dar el mejor macadamia del mundo. Oh, Yo lo utilizo en mis bombonerías, lo utilizo también en mis tabletas y tenemos una torta que tengo aquí en esta caja bello, o aquí una ración, que es la torta de macadamia, que se está, bueno, yo creo que es la más solicitada en este momento de la perfecto. chocolatería Sandra. oh, wow. Aquí tenemos otros tubos de ensayo. Aquí tenemos un proceso de transformación también dentro de los tubos de ensayo que tiene aparte. Ahí Traje- veo la zarrapia, que esa es de mi tierra, del estado Bolívar. Exactamente. Y la que es como una zarapia tenemos almendra, aquí. como con vainilla, aquí, pero... Aquí todo puede huele a lo rico. Bueno, allá lo llaman la vainilla del oriente. La vainilla. Pero tiene mucho más, creo yo, que la vainilla. Tiene notas a almendra amargo, tiene notas a especias. Y bueno, como yo vino con el conocimiento de la bombonería europea, por las 3 generaciones, mi papá, mi abuelo, entonces trabajo, bueno, con lo tradicional, lo que es avellana, con licores, con café. Entonces, llegando a Venezuela con esta variedad que uno tiene en frutas, en especias, en hierbas, yo dije, no, pero yo quiero trabajar con lo que no conozco, lo que me llama la atención. Entonces fue que empecé a trabajar en mi bombonería haciendo rellenos de parchita. Y esa combinación es Después espectacular. empecé con picantes. Espectacular Y incluí también. la zarapia. La zarapia es muy buena. Entonces la zarapia la tengo también en tableta, como lo pueden ver aquí. Ah, mire, con el 41% de cacao. Y él nos hablaba anteriormente de quizás de los orígenes, de algunos elementos que tenemos en nuestra tierra que pueden fusionarse muy bien. Ahora, también, señor Sanders, nos encantaría conocer, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, aquí tenemos una tableta donde dice 41%, a veces vemos otra que dice 73%, otra que dice 54%. ¿Qué significa ese porcentaje? Okay, esos son los porcentajes de cacao aplicado como contenido de la receta. O sea, si tienes una barra de 100 gramos, 73% es cacao, como vemos aquí, procesado. ¿Okay? Significa que el restante debe ser o azúcar o puede ser, en caso de chocolate con leche, leche en polvo, para hacerlo más cremoso. Entonces, es importante que los altos porcentajes son, digamos, lo más interesante para cuidar nuestra salud, porque tiene menos azúcar. Yo creo que ahí también es donde nosotros como artesanos nos distinguimos, ¿no? Si uno recibe la pregunta, ¿el chocolate engorda? Entonces yo siempre dije, bueno, tú me ves gordo. Es porque uno se cuida comiendo un chocolate de alto porcentaje de cacao. Y también, yo creo que uno tiene que cuidarse un poquito también de lo que uno come. Yo soy de las personas que siempre doy vuelta al empaque y leo los ingredientes. Entonces, yo sé, por ejemplo, si el azúcar es el primer ingrediente mencionado, ya yo sé que ellos por ley obligatoriamente tuvieron que mencionar el ingrediente con mayor porcentaje. Si el azúcar es el primero, yo sé que estoy comprando, entonces... una barra de azúcar. Una barra de azúcar. Entonces, es importante que sea mencionado aquí primero el cacao. También yo reviso siempre la parte de las materias grasas. Nosotros, los artesanos, trabajamos con el cacao y utilizamos
la manteca de cacao que contiene el grano, aproximadamente un 50%. Eso igual, como estaba explicando con la macadamia, la manteca de cacao es una de las mantecas, si no la manteca más noble que existe en el mundo, la que menos grasas saturadas contiene. Entonces, pero cuando uno ve un chocolate económico importado en la tienda y uno revisa y uno ve que extrayeron la manteca de cacao, no lo menciona en ninguna parte y dice grasa vegetal, uno dice, Dios mío, o sea que quitaron esa parte del cacao y lo sustituyeron por una grasa más económica, más dañino a la vez por tu estado de salud. Entonces, yo siempre me desconfío un poquito de los chocolates importados económicos, ¿no? O sea, es importante mencionar eso. Ahora vamos a hablarte de la bombonería, ya que conocemos esto porque es importante mencionar, es decir, mientras mayor sea el porcentaje del cacao mencionado dentro de cada una de las tabletas, es decir, esta tiene 73 o hay otras que tienen un poco más, entonces es importante porque es bueno para la salud. Ahora, un cacao con un 100%, o un chocolate con 100% existe. Sí, pero nosotros lo llamamos el licor de cacao o masa de cacao, que es prácticamente nuestra base para hacer chocolate, que es el grano limpiado, descascarillado y refinado. De manera que al refinarlo la célula se rompe y la manteca de cacao se libera. Ah, perfecto. Entonces ya sería como una base para producir otro tipo de elementos. Ahora sí, vámonos con la bombonería. Pendientes por ahí, recuerden, @EntreNoticiasCB, @Santander Chocolatier, que está con nosotros hoy. ¿Cómo podemos iniciar en este proceso o comenzar a ver cómo es el proceso de realizar un bombón? Bueno, la bombonería es, como te digo, ya mi área. La llevo en las venas, mi cuna estaba, digamos, entre la tienda de ventas donde estaba mi mamá y la fábrica atrás en la casa donde estaba mi papá. Entonces, además, la bombonería se ha hecho desde por lo menos la época de mi abuelo con moldes. Entonces, los moldes, yo traje incluso los moldes de mi abuelo aquí, que como lo ves, eran de metal, eran pesados. Pesados, sí. Hoy en día son más livianos. Nosotros temperamos el chocolate. El chocolate cuando es a base de manteca de cacao, ahí también se distingue de la manteca vegetal, necesita ser temperado, preparar los cristales que lleva de manera que tiene brillo, que tiene duradez. Duradez es que cuando uno lo muerde en un ambiente frío, hace el crack, se rompe. Exacto. Cuando está preparado con manteca vegetal, por ejemplo, puede ser que no pasa esto. Y también para que se cuaje de manera que suelte del molde. Porque nosotros con el chocolate temperado llenamos el molde, lo volteamos y se cae nuevamente. El tiempo que lo dejamos volteado define el grosor de la capa. Tiene que ser fino porque nosotros después los vamos a llenar con un relleno y queremos el equilibrio, la armonía perfecto entre el sabor del relleno y el chocolate crujiente, crocante, digamos, por fuera. Cualquier desequilibrio, entonces, altera, digamos, el resultado final. Una vez que con la manga llenamos los espacios para el relleno, después todavía dejamos una parte abierta para tapar con el mismo chocolate. ¿Pero eso se hace inmediatamente del relleno o hay que...? Todo requiere, son como digo, muchos pasos. Cada paso necesita después su refrigeración, por lo cual lleva su tiempo. Perfecto. Y si está mal temperado, se te queda pegado en el molde y no hay nada más que hacer que lavarlo. O sea, es como tú has dicho, es un arte. Queda ligadito. Y ya al final, el último paso sería colocar la última capa que queda para que quede selladito con el relleno, ¿no? Sí, y después un enfriamiento y lo voltea. Entonces, cuando se voltea, se ve, por ejemplo, aquí la forma de una nuez. En este caso, la forma de una nuez, como lo pueden ver acá en pantalla, les muestro. Bueno, pesa. Este es el que utilizaba su abuelo. Son ya 3 generaciones de chocolate. Sí. Y imagínate, mi abuelo debe haber tenido los brazos así porque teníamos carritos con 100 moldes de cada modelo. Y eso es llenarlo con chocolate, agarrando más peso todavía, voltearlo
y así pasando horas. Ok, perfecto. Entonces, Y ahora, cómo sería el proceso de una cata? Existen catas de chocolates, ¿no? correcto. Yo llevo ya como 20 años con mi amiga Somalia Belkis Crocker haciendo catas de chocolate acompañado con sus vinos recomendados. Entonces, para catar, yo explico la parte de catar del bombón, que a mí me parece más interesante todavía que catar, por ejemplo, un chocolate Vintubar. O sea, es más complejo, hay más sabores agregados, hay también texturas involucrados. Muy importante cuando catamos es morder. Morder, no meter el chocolate completo en la boca, no morder. Primero podemos ver si hay un buen equilibrio entre la capa de chocolate por fuera, si es delgado, y la presencia del relleno. Y además la extracción adecuada de la manteca de cacao para que tenga el crunch, ¿no? Exactamente. Estoy aprendiendo aquí con ustedes, O de sea, verdad. antes de morder, lo Ajá. has dicho, hacemos primero la observación. ¿Mi bombón tiene un buen brillo? Sí. Ok, entonces el chocolate ha sido bien temperado. Tiene manchas blancas y luce feo, no tiene brillo, no está bien temperado. Esto me va a alterar el resultado final, porque cuando la cristalización no ha sido óptimo en el chocolate, entonces yo tengo cristales de tamaños distintos y eso me va a generar una percepción harinosa del chocolate. Que sucede mucho cuando decimos ese chocolate está como viejo y es que sale como blanquito y de repente, bueno, no era lo que esperábamos y el Sí. sabor es totalmente diferente. Sí, esa es esa alteración por, Temperatura, cambio. por cambios de temperatura. Sí. Entonces la conservación es muy importante también de los bombones. Bueno, yo siempre digo la mejor conservación es, como dice mi amiga Belkis, es entre El entre la estómago. barriga y la espalda. O sea, no guardar los bombones, disfrutarlos, compartirlos. La mejor temperatura para guardarlo es una temperatura de un espacio aire acondicionado. Ok. Porque si la metemos en la nevera, que muchas veces me preguntan, también se puede alterar. Recuerde que hay un contraste aquí en el trópico, que de pronto que cuando abrimos la nevera, el frío agarra, absorbe, digamos, la humedad en el aire y se condensa sobre el producto. Eso también altera el chocolate. Si tenemos un chocolate bien temperado, pero absorbe esa humedad y se condensa arriba, el azúcar refinado que lleva el chocolate absorbe esta humedad, se recristaliza de pronto que se puede secar y tenemos lo que se llama en inglés sugar bloom, que son cristales irregulares del azúcar y también nos genera esa sensación harinosa. Pero nosotros queremos un chocolate sedosa, ¿verdad? Así como terciopelo. Entonces cuando seguimos catando, mordemos el chocolate, queremos ver también la textura del relleno, no solamente la capa fina del chocolate, sino la textura del relleno. Puede ser un relleno cremoso, también puede ser un rico praliné crujiente, que vemos los trocitos así de los nueces. Una vez que observamos eso, vamos a disfrutar la otra parte que mordimos en boca y lo dejamos aplicar el calor humano, el calor del cuerpo, para que empiece a derretirse. Lo podemos morder porque es rico cuando es un pralinelo crujiente y que hace pequeños fuegos artificiales en boca. Exacto. Y uno lo deja pasar por todo el paladar. Ok, y dentro de los bombones que usted ofrece, Sanders Chocolatier, ¿cuáles son esos rellenos que podemos sentir esa explosión de sabores en el paladar? Bueno, obviamente yo tengo las recetas familiares que son los tradicionales bombones europeos, pero yo desde que llegué a Venezuela me he enfocado en la bombonería al estilo, crear un estilo venezolano. Yo empecé en mi apartamentico y empecé a distinguirme de la bombonería tradicional con, por ejemplo, el bombón de parchita. Ahí los tenemos. Ahí lo tenemos. Ok, Este bombón. Este es el bombón de parchita. ¿Y cómo se hace este proceso? Siempre he tenido esa curiosidad de cómo se envuelve.
Eso es manual. ¿Manual? Sí. ¿Cada bombón? Sí. Madre mía. Sí. Bueno, las grandes industrias sí existen máquinas sofisticadas, que son muy delicadas porque es un proceso artesanal manual muy difícil de imitar. Mira, aquí ya lo estoy abriendo. Aquí va la sorpresita. Ajá, llegó el momento tan esperado, ver el bomboncito. Miren qué bello. Mira que la textura es lo que el brillante, se ve sedosa y no se ve arenosa ni con manchas blancas ni partículas de azúcar desniveladas. ¡Wow! Tengo que morderlo, me está diciendo producción, muérdelo, muérdelo. Bueno, ¿este de qué? Este es de parchita. Ese es de parchita. Ok, perfecto. Ay, me da. Ok, voy. Es un ganache, es cremoso. Voy. A donde hemos decidido de que la parchita venezolana se expresa. Entonces, esto está hecho con un chocolate con leche, pero de alto porcentaje de cacao. De manera que sutilmente se expresa el cacao venezolano, pero hemos dejado el protagonismo a la parchita. Delicioso. Que me lo dice aquí, me dice en producción que me lo coma todo. Está delicioso. Esto, al particular, es algo que se hace totalmente aparte, pero tiene así como esa conexión que no sabe si es un poquito fermentado, como que no, y está muy rico. Y lo que me gusta es la textura, como bien decía, ese crunch que te dice, aquí es de chocolate, está perfectamente delicioso. Pues bueno, ¿qué otros rellenos podemos encontrar dentro de esta? Este es el producto estrella, esa combinación de parchita con chocolate. Es una de las estrellas. Trabajé al mismo tiempo que empecé con las frutas, trabajé con la zarapia, lo que hemos mencionado aquí, proveniente del estado Bolívar, la vainilla del Oriente. Trabajé con la pimienta guinea, que es proveniente de la isla de Paria, que la tengo aquí entero y molido, que va en este bombón La Corona. Y tengo aquí la macadamia, proveniente de Barquisimeto, que tengo aquí. Ok, saludos a los guaros por allá. Ok, si el de parchita es uno de los más solicitados, porque las personas han venido como instruyéndose o disfrutando de estas explosiones de sabores que sentimos en el paladar, entonces, ¿cuál es el que a veces a las personas les cuesta un poco más entender esa combinación? Y más complicado que pueda ser de hacer. Bueno, claramente al llegar a Venezuela, no solamente en Venezuela, todavía a nivel mundial creo que ya hay cambios. Antiguamente hubo una gran mayoría que iba por lo seguro, ¿no? Por lo clásico, lo que es dame un chocolate de avellana, de almendra o de licor, café por último. Y hoy en día veo que casi llegamos a llegar a nivelarse, de que la mitad de mi público está pidiendo rellenos o sabores más exóticos. Entonces creo que el paladar se está refinando. Al principio le costó mucho vender el chocolate 70%. Hoy en día... las personas lo buscan sí, porque lo buscan, están en búsqueda del bienestar y la salud y por eso lo hacen. Sí. Entonces, bueno, a mí me encantaría también conocer cuáles son los productos que tenemos en Sanders. Ya vimos la bombonería, pero acá vemos algunas presentaciones, ¿no? Entonces, para poder explicárselo a toda Venezuela y que puedan conocer más de Sanders Chocolatier. Ok, estaba buscando otra cajita de venezolanísimo. Hay otras cajitas, ok, perfecto. Porque me gustaría explicar. Del venezolanísimo. Pero como ve, tenemos... No, hay una cajita de bombones que quería explicar, se llama venezolanísimo, que es yo lo llamo caja temática, a donde yo he combinado no solamente 5 sabores venezolanos, y obviamente con chocolate cacao, de cacao venezolano, pero 5 sabores venezolanos con refranes venezolanos, por eso es la parte temática de cada región de Venezuela. Eso, por ejemplo, es un desarrollo que hice para el venezolano que va a viajar al extranjero y que quiere llevar un souvenir y que quiera que represente a Venezuela este regalo. Sí, bueno, aquí ya vamos a ver, ahí en pantalla vemos araguaney también, que es otra cajita. El venezolanismo es una cajita más pequeña todavía, pero no se preocupe. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí el araguaney, que es otra...
Ok, ya las tenemos. Ve, Esta fue. es el Ya ve- llegó Venezuela. Es el venezolanísimo. Aquí llegó venezolanísimo Venezuela. Entonces en la parte de atrás, más allá del diseño con los colores venezolanos que Nos caracteriza. sí, entonces hablamos aquí, por ejemplo, de Musiú, Guachafita, Chévere. Chévere, que no Catire. puede faltar Catira Y Naguará. y Naguará. El Naguará obviamente es es el el- bombón exactamente. de macadamia proveniente. Y aquí tenemos Barquisimeto. el Musiú. Voy a leer un poco la caja, ¿no? Chocolate oscuro 70% venezolano, homenaje a los Monsieurs, ¿ok? De la península de Paria. Monsieur. Guachafita, fiesta de sabores gracias a la jugosa mezcla de pulpa de parchita, que probé que está deliciosa, ¿ok? Con chocolate cremoso. Chévere, divertido como el venezolano, de sabor ameno y placentero. 70% de cacao, criollo rebozado con ron añejo, catire, bombón crujiente de Merey, es el Estado Bolívar, fruto exquisito y cultivado de mi tierra, y además también prodigiosa de las miras de diamante de origen de Mito del Dorado, y naguará crujiente como Lara, como bien nos había comentado. Esta es una de las presentaciones venezolanísimas. Venezolana, sí. Ok. Y así tenemos varias presentaciones como hemos puesto aquí, pero yo no manejo solamente la bombonería, entonces esos mismos sabores los he también aplicado a mis tabletas. Ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un chocolate 73% con limón y con pimienta negra, Wow. que da una Muy explosión exótico. en boca. Tenemos también con sal marina, jengibre. Esta, Tenemos aquí, por ejemplo, con sarrapia. sarrapia. Hay que probarlo porque es Y muy rica la tenemos 5 combinación. sabores más. Este Tenemos es- la con pimienta guinea, esa es más tradicional, con almendra. Y Ok. tenemos con frutos secos también y con café. Ok, buenísimo. Bueno, Y acá, tenemos acá también la torta macadamia. ok, que es la que nos había mostrado. ¿Puedo abrirla? Sí. Me encantaría mostrársela a Venezuela. Ay, miren la presentación. Esto está increíble. Sobre todo que comiencen los regalos del amigo secreto. Ya saben, acá, miren. De forma, miren qué linda está la caja. Es súper bella. Voy. Ok. Esto solamente, miren qué precioso está. No quiero moverla mucho, me da miedo que se caiga, pero miren qué bello está esto. Es una torta que lleva, de repente lo puedes ver un poco aquí, Ok. Que está ya picada. lleva un pat sucré, o sea que es una masa de tartaleta. Ok. Después hacemos un caramel europeo con sal marina para bajar el dulzor. Tostamos las macadamias, lo mezclamos con el caramelo y llenamos una capa, como lo ves aquí, de esta combinación. Imagínense, a mí me ponen todo este chocolate, a la que menos le gusta el chocolate. Y después así. aplicamos como de 2 capas de chocolate, uno light, uno liviana, Ok. y otro que hace el contraste a base de 70%, Que es la torta. que da el brillo. Perfecto. Bueno, realmente para nosotros es un inmenso placer haber tenido al maestro chocolatier Sander Kunen, fundador de Sander Chocolatier, y además ver todos estos productos y el amor que tiene por Venezuela y el fruto de nuestra tierra, que es lo más bonito, y esta transformación, y además haciéndole homenaje a los venezolanos. Muchísimas gracias por habernos Muchas brindado gracias. todo esto, y a través de las redes sociales, @SanderChocolatier, para conocer incluso las catas de todo lo que ellos ofrecen y esa explosión de sabores en su paladar que la pueden sentir, así como yo con el parchita con chocolate. Sí. Vamos, ese es... Quería mencionar, porque te lo quería regalar, que ese es el producto que Ay, sacamos este año nuevamente, ya 5 años consecutivos, Qué para bello. la Navidad. Es un calendario de Adviento. Los venezolanos con raíces europeos lo deben reconocer, que es el conteo diario del 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre. ¿Qué? Cada día un chocolatico para aguantar la Nochebuena. Y es por eso que hoy está con nosotros una profesora, la profesora Eledina Pérez, quien hoy nos va a hablar acerca de esta cátedra y sobre todo para conocer el punto cultural y el punto educativo de lo que es el chocolate venezolano. Bienvenida, profesora, qué gusto tenerla por acá. Muchas gracias por la invitación a ustedes para exponer un poquito el trabajo que venimos haciendo desde la Universidad Central de Venezuela en la formación de productores, emprendedores y mucha gente de la industria que ha participado con nosotros en el Diplomado en Ciencia y Tecnología de Cacao y Chocolate, que estamos ya en la 9ª corte. Y la 4ª online, que comienza en febrero, es una corte que ya se ha internacionalizado, porque tenemos estudiantes de
todas las latitudes del mundo, hasta de Ginebra, de España, de Europa, de Latinoamérica, hemos tenido estudiantes. Qué rico, y además también conocer cómo es todo este proceso, porque el cacao tiene un proceso de transformación que le hemos venido hablando, pero quizás no a profundidad, para poder llegar a esas tabletas o esos bombones que disfrutamos en la parte anterior del programa. Recordarles que este programa está en nuestro canal de YouTube para que usted pueda conocer todos y cada uno de esos detalles. Profe, ¿cómo es el correcto manejo del cacao? Fíjate, yo en el curso divido la transformación, como comentaba Sander anteriormente, de la semilla, por decirlo, del árbol, de la semilla del cacao hasta esa barra de chocolate. No solamente obtenemos barras de chocolate, sino que tenemos también otros productos, pero llegando a la barra de chocolate, nosotros dividimos el proceso en 3 etapas. Vemos lo que es la genética del cacao, vemos el proceso post cosecha y posteriormente todo lo que es la transformación de esa semilla una vez pasado por todo el proceso post cosecha, como tú la mostraste anteriormente, la semilla ya seca, fermentada y seca, a una barra de chocolate. Entonces, cada una de esas etapas tiene una serie de operaciones unitarias que tienen que ser llevadas con buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufacturas para mantener la calidad y, vamos a decir, la excelencia de ese cacao, que al final se va a transformar en un chocolate que tiene que tener calidad e inocuidad. Cuando hablo de inocuidad, pues es referente a lo que es la salud del consumidor. Recordemos que este es un producto que también se lo consumen mucho los niños, o sea, es preferencia del niño. Entonces, tenemos que mantener la calidad y la inocuidad a través de lo que nosotros llamamos durante el proceso las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agrícolas. Y eso es importante. A través de este diplomado nosotros vamos a poder entender y comprender cómo este cacao está, o esta semilla está perfecta, o esta mazorca, que aprendí esa terminología el día de hoy, está apta para poder ser utilizada, procesada y transformada. Sí. Adicional a eso, bueno, dentro del marco de todo el procesamiento, también en el diplomado aprendemos todo lo que es las partes de operaciones como tal, el trabajo artesanal y el trabajo industrial, porque como mencionaba el anterior ponente, hay diferencia quizás en lo que nosotros hablamos de elaboración artesanal de chocolate y elaboración industrial. También están todo lo que es los controles de calidad, las normativas, las regulaciones, y algo interesante que nosotros incluimos dentro del diplomado es la relación de cacao, chocolate y salud, porque ya sabemos que el chocolate, como hemos mencionado, es un alimento, pero también tiene unas características de alimento funcional porque puede controlar o prevenir algunas enfermedades. Eso ya está bastante estudiado. Ya muchos médicos prescriben el consumo de chocolate lo más bitter, lo más oscuro que se pueda. Mencionábamos anteriormente la concentración de los sólidos de cacao 70, 75, lo hacen más amargo o bitter, como lo llaman. Entonces los médicos recomiendan el consumo de cierta cantidad diaria de chocolate bitter para mantener óptima salud o para prevenir o controlar algunos riesgos cardiovasculares. Así es, profesora. Y además, no solo en el ámbito de salud física, sino también de salud espiritual. Dicen que un tecito de cacao en la mañana o tomar este tipo de cosas te ayuda a limpiar la glándula pineal. Nos íbamos a ir a una pausa, pero me acaban de dar mucho más tiempo, profesora. Entonces, ahora bien, nosotros, ¿cómo es ese proceso? Ya después que hicimos la selección, que ya hicimos ese manejo, ahora, bien, habíamos hablado muy por encima, pero me gustaría que hablemos cuál es la diferencia entre cada proceso que se realiza en cada uno de las semillas y de cada origen. Buenísimo. Bueno, comenzando, como ya vimos en el inicio del programa, todo lo que es la parte de cosecha. Posteriormente, una vez que nosotros tenemos cosechado el cacao, que tiene sus características, los productores saben cuál es el índice de madurez para cosechar ese cacao. Hay un proceso de selección de la mazorca, porque hay que seleccionar las mazorcas, separarlas de aquellas mazorcas que puedan estar dañadas. Sí, pues aquí tenemos un mundo de nuestros bellos cacaos, si pueden pasar la otra, para ver lo bello de la genética. Miren, de la flor se fecunda, llegamos a nuestro cacao.
Vemos entonces que en 6 meses, si podemos pasar la otra, en 6 meses ya tenemos una flor fecundada que puede ser por la mosquita o puede ser artificialmente, y llegamos a nuestros cacaos. Miren qué bellezas de... El cacao es un arte, de verdad. ¿Y estos son, cuál es la diferencia entre cada uno de esos, los orígenes? Los orígenes, quizás la genética, porque hay algunos cacaos que son híbridos, pero el linaje de hibridación varía de una región a otra. Tenemos los cacaos, por ejemplo, fíjense lo que hablábamos anteriormente, el cotiledón, cuando cortamos el cacao, lo vemos blanco, esos son los tendientes de cacao criollo. Si una persona agarra y pica un cacao de esa forma y se lo quiere comer como fruta, sí puede, ¿se puede? Eso lo hacían los indígenas, Lo es hacen. muy rico también, muy bueno. ¿Y no hace daño? No, el mucílago no, usted come su semilla. Su fruta. Como fruta. Eso Ok. acuérdense que es una fruta. Perfecto. Aquí tenemos corte y tenemos un cacao criollo, tenemos un cacao forastero y después tenemos el híbrido, que fue la hibridación que se hizo entre los forasteros y los criollos para obtener diferentes linajes, porque nosotros si nos movemos desde occidente hasta oriente, vemos cómo va cambiando el porcentaje de hibridación dentro de los cacaos. Y eso nos da también, aquí lo vemos, tenemos los cacaos criollos, los cacaos híbridos, los cacaos forasteros. Perfecto. Nosotros, cada uno de ellos pues tiene sabores. La ventaja de Venezuela es que esos sabores son espectaculares, todos son buenos, todos los cacaos venezolanos son buenos. Entonces, comenzando ya con el proceso como tal, tenemos la cosecha, vemos la selección y hay un proceso de aguante que a veces hacen los productores mientras mantienen todas las mazorcas para después acercarlo al centro de acopio, al centro de fermentación y el desgrane. Este proceso de aguante pues dura unos cuantos días y tiene sus límites. Y todos estos procesos deben tener buenas prácticas agrícolas. Okay. Posteriormente viene entonces el quiebre, se debe quebrar con una herramienta limpia, sin filo, y se puede hacer con machete, mazo de madera para tratar de no dañar los granos una vez que ya tenemos seleccionado todas nuestras mazorcas. Posteriormente entonces viene el desgranado, como lo vemos allí, se desgrana el cacao para pasarlo al centro de acopio, al centro de fermentación. Aquí tenemos entonces ya el proceso de fermentación. El proceso de fermentación va a depender de la genética del cacao. Los cacaos criollos necesitan menos tiempo de fermentación, llamamos cacaos dulces, tienen en su composición muchos azúcares. Los cacaos híbridos tienen intermedio entre 5 y 6 días y los cacaos forasteros necesitan un poco más de tiempo de fermentación. ¿Estas cajas de qué material tienen que ser? De madera dulce, generalmente para mate. Esta fermentación es un proceso que conlleva varios procesos químicos, bioquímicos, de oxidación, de hidrólisis y de formación de los precursores del sabor que van a tener ya al final el producto final, chocolate. Hay un proceso de lavado que yo introduzco ya se está haciendo en otros países. Una vez que fermentamos, damos un rápido lavado para eliminar los restos de mucílago y que el cacao nos quede de mejor aspecto, con menos inocuidad y más fácil de secar. Okay. Posteriormente al lavado viene el proceso de secado. El secado del cacao es al sol. Hay diferencias en los métodos, pero el mejor, el que se recomienda es secado al sol. Aquí tenemos un cacao secado al sol, creo que será la zona de Oriente. Fíjense la diferencia entre un cacao lavado y no lavado después de secado. O sea, el aspecto es mejor, es menos inocuo, tiene menos carga microbiana. Y se seca mucho más fácil. Sí, es mucho más lindo. Sí. Y además esa cáscara también, como bien estaba comentando anteriormente, se puede utilizar. Es más inocua. Sí. Y ayuda también para otras enfermedades. Sí, señor, sí. Entonces, aquí el tostado, el descascarado. Después que tenemos nuestro cacao seco, que fue la semilla que vimos ahorita, entonces procedemos a la segunda fase, que es la transformación de ese cacao seco a sus diferentes subproductos, como es manteca, licor, o pasta de cacao, polvo de cacao y el chocolate, que es la estrella, por decirlo. Entonces, en el proceso se refina para obtener el chocolate, tenemos un proceso de refinado, un proceso para obtener esa granulometría que tú hablabas. Hay un proceso también de conchado para eliminar restos de humedad y restos de ácidos no gratos para el paladar. Y se viene el proceso de temporado, que le da ese brillo
al chocolate que tuviste anteriormente. Claro, perfecto. No, yo creo que esto es, en un momentito acá en Entre Noticias tuvimos una cátedra espectacular. Muy rápido, sí, pero muy espectacular. resumido. Y bueno, sabe viene... que el tiempo va cambiando y entonces Sí. uno todo lo consume rápido. Rápido, sí. Bueno, entonces una vez que tenemos el chocolate ya temperado, dependiendo del tipo de cacao, de chocolate, si es chocolate blanco, chocolate con leche o chocolate oscuro, tienen sus tiempos, tienen sus curvas. Todo eso tiene una tecnología y una ciencia. Bueno, tenemos entonces el proceso de moldeado. Moldeamos los chocolates en tabletas o en bombones, ahí los vemos. Esas son unas clases que dimos en Patanemo. En presenciales, la universidad llegó al campo y se dieron clases de Patanemo y obtuvimos esa serie de tabletas o bombones con rellenos o sólidos, como lo quieran. Profesora, ya el tiempo se nos ha acabado, pero yo creo que fue espectacular esta entrevista porque nos dio toda la cátedra necesaria. Ahora, las personas que quieran formar parte de este diplomado que se va a estar realizando en febrero online, Ajá. ¿cómo pueden hacer? Me anoto. Bueno, escribir a Diplofood UCB, yo creo que yo puse las redes sociales, las ya redes las vamos a sociales, colocar. o @Diplofood UCB o diplomadosta@gmail.com o a mi teléfono 0414-314-6694. Llenan una planilla de preinscripción, se hace un proceso de preelección porque tiene dirigido a chocolatier, a productores, a personas que manejen el área de alimentos. Una vez que se hace la selección, se contacta a la persona, se inscribe y comenzamos online bajo el esquema de Google Meeting en una aula virtual donde disponen hasta de una biblioteca. Nosotros hemos editado en el instituto 4 libros en relación al cacao y el chocolate y una serie de información que tenemos con muchas investigaciones que hemos hecho. Aquí tenemos la información para que todos ustedes se anoten en esta dulce aventura del cacao al chocolate. Profesora, usted está tocando un punto aquí importante, es decir, una persona que no sepa nada, que no cocine tanto, pero que quiera aprender, ¿puede sí también? Puede también, sí puede tener, porque bueno, tenemos que... tiene que tener bachillerato porque hay algunas técnicas allí de alguna información que se da desde el punto de vista químico, bioquímico, pero con que conozca y cocine y manéjela y sean artesanos o que hayan manejado chocolate, son aceptados. Perfecto. Bueno, profesora, de verdad, qué gusto, profesora Elevina Pérez, profesora de la Universidad Central de Venezuela, y se viene con este tratamiento y tipos de cacao, el proceso de transformación y un diplomado disponible para todos nosotros. Gracias, profesora. Gracias a usted, gracias por la invitación y por el espacio para hacer promoción a mi querida UCB. Bueno.